¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Zona Cantera, una nueva semana más, esta edición número 16 de esta temporada, y ya viéndole esa señal ya de la meta y al fondo, ya estamos llegando al final de esta temporada 2024-2025 y nada, vamos a estar ya con la sombrilla en la playa, Edu, en Chipiona, con el mercado de fichajes, y se acabó la competición. Qué poquito queda ya para llegar a esa ansiada jornada 38. Este fin de semana ha sido especial, como no puede ser de otra forma, por uno de los partidos que, bueno, es especial en el calendario de Zona Mixta, como es el derbi chico, el derbi de filiales. Lo hemos tratado bien, hemos tenido Magulimense, hemos tenido Alberto Collado, ese programa anterior, y hoy, por supuesto, hay que analizar todo lo que ocurrió el pasado domingo a las 12 de la mañana en el estadio Jesús Nava. Edu Saniña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. O noches, para cuando esté leyendo. No, es noches, nosotros es días. Derbi con reparto de puntos, todos contentos, porque tanto Sevilla Atlético como Betis Deportivo prácticamente tienen atada la permanencia. La pena es que quizás si uno de los dos hubiese conseguido la victoria, hubiese dado ese saltito para engancharse a los playoffs, pero aún así temporada muy buena. Y ayer... Bueno, no está lejos, todavía el sueño sigue, pero... Sí, es verdad que el Sevilla está ahí a 5 puntitos, juega contra el Antequera, que es el equipo que marca el playoff este fin de semana. El Betis sí que lo tiene más lejos, y el Betis que necesita ganar para alejar todos los fantasmas. Está 6 por encima del descenso, quedan 12, obviamente muy complicado. Tiene que hacerlo muy mal en las últimas jornadas. Un Betis que viene además en línea ascendente. La batalla del descenso igual está en otros equipos, y ¿no? La batalla del descenso, hay demasiados para todavía muchas plazas, porque tan solo está prácticamente sellada la del Intercity, y la realidad es que hay muchos equipos, así que con enfrentamientos directos entre equipos de abajo. Así que yo creo que no es la batalla del Betis Deportivo. El Betis Deportivo tiene ya sellada la permanencia, y el Betis Deportivo que tiene que intentar terminar de la mejor manera posible en este tramo final de temporada. Pero bueno, evidentemente una semana donde lo ha marcado todo ese filial, ese encuentro entre ambos filiales, tanto el del Sevilla como el del Real Betis Balompié, en ese derbi chico. El resto de la semana, pues bueno, con mucha más tranquilidad, porque ya la Liga de Juveniles se decidió el pasado programa donde hablamos de ese equipo, el de Dani Fracoso, que ya está pensando en la Copa de Campeones. El Betis C ya es, en este caso, líder y campeón de su grupo. El Sevilla C sí que hemos tenido novedades, luego hablaremos del equipo de Joaquín Hidalgo, y también un pequeño apartado en el capítulo internacional, además de también un movimiento en el mercado de fichaje. Pero bueno, vamos a empezar por la parte de la cúspide de la pirámide de la cantera, que evidentemente lo enmarca el principal núcleo del programa del día de hoy, como es ese derbi chico. Edu, no sé si te llamó la atención la propuesta, alguna propuesta de Arzu o de Jesús Galván, lo esperado en el derbi, un derbi con respeto, 0-0, y que pasase lo mínimo, ¿no? Al menos como yo lo vi. Sí, lo decíamos la semana pasada en el anterior programa, ¿no? Que en este tipo de derbis suele primar más el no perder que el ganar. Los empates suelen ser el resultado más habitual, porque al final los equipos tienen ese miedo, no van a buscar el partido, intentan ir a por el partido pero con cautela, sin dejar huecos atrás. Y la realidad es que yo creo que hubo dos partes diferenciadas. Una primera parte en la que el Betis estuvo un poco mejor que el Sevilla, una segunda parte en la que el Sevilla estuvo un poco mejor que el Betis. No te quiero decir que una parte para cada equipo, porque no fue así, fueron dos partes muy igualadas, pero sí que en la primera parte fue el Betis el que dispuso de las mejores ocasiones, y en la segunda fue el Sevilla el que tuvo las más claras para llevarse los 3 puntos. Sí, un Betis Deportivo donde sí que eso tuvo mayor protagonismo en la primera parte. Me gustó mucho el partido que justamente, la casualidad de que lo entrevistamos la semana antes, de Magulimense. Creo que está cogiendo galones en ese centro del campo, un futbolista que le hacía falta a Arzu, pero ya desarrollándose en el terreno de juego y ya con mucha más soltura, ¿no? Futbolista técnicamente muy bueno, y que creo que le está viniendo bien al Betis Deportivo. Igual otra vez no estuvo fino Marco Fernández de cara a portería ni lejos de área. Alguna pieza que le pudo llegar a ser determinante en el encuentro, que no terminó siéndolo. Pablo García igual también se le vio, no
no dudando, pero sí que un poco excitado tal vez al ser el derbi, este tipo de partidos. Son partidos donde o lo juegas con muchísima calma para no entrar en el partido o lo juegas sobreexcitado y te acabas saliendo del partido sin querer. Bueno, al final yo creo que no hubo nada raro en el derbi, ¿no? Yo creo que fue un derbi. Bueno, la expulsión de Carlos Reina absurda. Bueno, fue una expulsión, 2 tarjetas en los últimos minutos, la última llega tarde por un balón en la Eso sí, baja importante para el fin de semana. Baja importante para la próxima semana, pero bueno, sí es verdad que llega tarde, pero no fue un derbi bronco. No fue un derbi en el que sacasen los pies del tiesto ni jugadores del Sevilla Atlético ni jugadores del Betis Deportivo, y yo creo que fue un derbi, pues como estamos acostumbrados a ver los derbis en cantera, muy igualados, que se acaban decantando para un lado o para otro por pequeñísimos detalles, y ayer los pequeñísimos detalles o los enormes detalles los dejaron otra vez más tanto Alberto Flores como Guillermo Fernández, ¿no? Demostrando que son los pilares fundamentales de tanto de Sevilla Atlético como de Betis Deportivo. Alberto Flores, que en la primera parte sacó una pelota brutal a bocajarro a disparo de Carlos Reina. No, de Carlos Reina no. ¿Marco? A disparo de Marcos, creo que fue. Creo que fue de Marcos. En el final de la primera parte. Y Guillermo, que en la última del partido, en el minuto 93 y medio, 94, ya cuando habían expulsado incluso a Carlos Reina, le sacó una mano abajo brutal a Alexandro, si no recuerdo mal que fue, y bueno, pues ahí estuvo el partido, ¿no? Después para mí la más clara, es la de Ibra. En el 47, una ocasión clarísima, se fue lamentando. Recuerdo que incluso la realización le enfoca cuando le hacen el cambio, que entra Antonetti por él, y se fue llorando y frustrado porque fue para mí una ocasión que cambia el partido. Minuto 47, un balón que mide mal, no sé si fue arriba o es un central del Betis, que le bota el balón, lo mide mal y se queda solo Ibra con Guillermo, y le quiere dar con la puntera para superar al portero y acaba enviándola por encima al larguero. Una ocasión clarísima. Para mí ahí se le escapa el partido al Sevilla Atlético. Sí, bueno, al final, ya te digo, ¿no? Ambos equipos tuvieron opciones. También recuerdo en los últimos minutos una falta de Pablo García, que desde lejos que intenta que bote y a punto está de sorprender a Alberto. Sí. Pero bueno, al final yo creo que los porteros, como ya viene siendo regla habitual en esta temporada, fueron importantes tanto para Sevilla Atlético como para Betis Deportivo, y tanto un filial como otro tienen en la portería a dos grandes baluartes y a dos grandes valores y activos para el corto, medio y para el largo plazo, porque Alberto y Guillermo están cuajando una temporada espectacular, para mí en el top 5 de los porteros de la primera federación versus e-learning, y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que ayer volvieron a ser determinantes, el poco trabajo que tuvieron lo solventaron de forma espectacular, y yo creo que con eso es con lo que tienen que quedarse tanto Jesús Galván como Arzu, que por cierto aprovechamos desde aquí para darle también el pésame a Jesús Galván por el fallecimiento de su hermana el pasado viernes, y desde aquí mucho ánimo al míster del Sevilla Atlético, que imagino que a pesar de esos problemas personales estará contento con el rendimiento de su equipo, como también lo estará Arzu García. Ambos tenían una papeleta difícil al principio de temporada, porque eran dos filiales, dos recién ascendidos, una categoría muy complicada como es la primera federación versus e-learning, como es el grupo 2, donde todo está muy igualado. Ambos han tenido que superar baches a lo largo de la temporada, pero creo que tanto Sevilla Atlético como Betis Deportivo son dos equipos perfectamente trabajados, dos equipos que tienen jugadores muy determinantes y dos equipos que están siendo dos de las grandes sensaciones este año, sin lugar a dudas, de la categoría. Sí que al derbi le faltó ciertos nombres puntuales. En el Betis Nobel Mendy, con esa lesión de Diego Llorente, evidentemente Manuel Pellegrini se ha reservado al central francés como su tercer central. De hecho, esta mañana, la del lunes, cuando la estamos grabando, ha vuelto a entrenar con el primer equipo y todo apunta a que estará contra la Fiorentina. Eso sí que se lo reservó. Tuvo que hacer pareja Sergio Rivas con también el bueno de Rudy Cohn, que también fue convocado al último partido del Betis, del primer equipo. Y en el Sevilla también hubo baja, una de ellas la de Álvaro García Pascual, lo tiene Joaquín Caparrós absolutamente en dinámica de primer equipo, bien marcado. También faltó Darío Benavide, tuvo que jugar Ramón Martínez de lateral derecho, hizo pareja Castrín con Iker Muñoz, y bueno, ciertas piezas. Otro de los nombres que llegó a sorprender, que de hecho tú y yo lo debatimos, por lo que ocurrió, que por desgracia ocurrió en el Este Deportivo, fue la presencia de Diego Hormigo, que afortunadamente ha podido jugar sin ningún tipo de problema. O bien sabéis, a la vuelta de Pamplona del viaje del primer equipo, pues estuvo muy señalado por redes sociales, por un gesto que tuvo en la llegada del primer equipo, y bueno, yo creo que hizo oídos sordos, lo aclaró en un comunicado el propio futbolista, quedó en nada y hizo su partido y jugó su derbi. Yo también quería hablar del tema. Yo creo que nunca hay que matar al mensajero, en este caso tú, que eras el que estaba grabando, estabas haciendo tu trabajo. Yo creo que
se malentendió lo que quería hacer Diego Hormigo. Creo que cualquiera que conoce a Diego Hormigo sabe que es un chaval que siente el Sevilla, que lleva toda la vida en la cantera del Sevilla. Yo creo que en ningún momento Diego Hormigo estaba intentando quitarle hierro a las críticas al presidente ni a los miembros del primer equipo. Yo creo que lo que estaba intentando Diego Hormigo era un poco apaciguar las aguas. Tuvo ese mal gesto, pero yo creo que no se puede matar nunca al chaval por eso. Un chaval que jugó el derbi chico, que hizo un gran partido, está jugando una gran temporada. De hecho, por eso estaba el jueves siendo titular en Pamplona. Por lo tanto, yo creo que son detallitos que en una situación mala, pésima, como la que tiene ahora mismo el Sevilla Fútbol Club, pues obviamente se le tienen más en cuenta, pero creo que hay que hacer borrón, cuenta nueva, y yo creo que ese gesto no puede empañar en ningún momento la temporada de Diego Hormigo, ni he llegado a leer barbaridades sobre Diego Hormigo. Creo que hay que separar, hay que saber que también los chavales no están acostumbrados, no son jugadores, no son jugadores que estén acostumbrados a ese tipo de cosas, porque todavía les falta hacerse en muchos aspectos, y uno de ellos es pues en esas situaciones complicadas que tiene el fútbol en algún momento. Pero yo sinceramente pienso y creo y estoy firmemente convencido de que obviamente hay que ir con pies de plomo, hay que intentar saber las cosas, y eso lo va a aprender también con el tiempo. Obviamente, si le pasase a un Suso, a un Saúl, a un jugador con veteranía o con 10, 15 años en la élite, pues obviamente sería extraño, pero que le pase a un chaval del filial, que le pase a un chaval que está viviendo sus primeros momentos como jugador. Yo creo que no lo supo gestionar, y que no le dio la magnitud que tuvo en ese momento, porque bueno, eso era su tercer partido con el primer equipo, llega a una situación loca, porque es que la situación allí fue surrealista. Yo lo que viví allí fue surrealista, y yo creo que Diego Hormigo también lo viviría como una situación surrealista. Y bueno, yo creo que actuó por ímpetu, por reflejo, más que por otra situación. Sí, lo que le salió en ese momento. Le salió en ese momento, digo, y ya está, pero creo que tampoco lo pensó ni nada por el estilo. Si ves el vídeo, yo creo que Diego Hormigo no sabe ni que detrás suya está el presidente. Pues sí. O sea, yo creo que él está tan metido en salir de allí y meterse en el autobús que no sabe ni que está el presidente. Pero bueno, me consta que lo ha llevado bien, hizo el comunicado, creo que lo dejó todo claro, y eso es lo más importante. Más cosas del derbi chico. Otro nombre propio y que además ha sido viral en redes sociales ha sido la presencia de Félix Carreta, que tuvo minutos en la segunda parte en el derbi, lo cual nos alegramos muchísimo, y que ojalá el año que viene esté en el primer equipo, pero bueno, por lo menos en dinámica de primer equipo del Betis, que haga su pretemporada y que siga su recuperación a buen nivel, el central verde y blanco, y salió desde el banquillo y tuvo un aplauso muy bonito. De hecho, aquí vamos a dejar el vídeo de la entrada de Félix Carreta en el estadio Jesús Navas. Ese es el vídeo en cuestión. Edu, ¿qué te pareció en este caso el detalle? Yo creo que la afición del Sevilla y la afición del Betis en algunos aspectos se lleva a matar. Hay una rivalidad que en el 98-99% de los casos es sana, porque es algo que vivimos desde que somos muy pequeños, desde que tu amigo, tu primo o tu hermano son del otro equipo, y creo que en este tipo de cosas la afición del Sevilla y la afición del Betis siempre ha estado a la altura. En este caso fue la afición del Sevilla Fútbol Club la que le dedicó ese aplauso. Después, durante el partido, recibió pitos, porque obviamente cuando ya estás jugando eres un jugador del otro equipo, pero yo creo que el aplauso habla muy bien del concepto sevillanía, ¿no? Que muchos se intentan quedar solo con lo malo, pero aquí nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con ese aplauso a Félix Carreta. Estamos completamente convencidos y seguros de que si hubiese sido al revés y hubiese sido un jugador del Sevilla el que hubiese pasado 100%. Por eso, también hubiese pasado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Por lo tanto, es que yo no tengo que decir nada, ¿no? Yo creo que aquí las aficiones tanto de Sevilla Fútbol Club como de Real Betis saben separar lo realmente importante de lo que es el juego, de lo que es el fútbol, y Félix Carreta se llevó el aplauso porque es un chaval que ha sufrido mucho, un chaval que está volviendo ahora a competir, que está volviendo a hacer lo que realmente le hace feliz, y yo me alegro muchísimo tanto porque Félix Carreta esté de vuelta, como porque la afición
supiese separar y supiese dedicar ese bonito aplauso a Félix. Dicho esto, próxima parada del Sevilla Atlético, como bien has avanzado, Antequera, fuera de casa, visita al Maulí, partido a priori complicado si bien la clasificación, pero yo creo que tampoco el Antequera ahora mismo está en un momento ni mucho menos dulce. De hecho, se ha caído. Si fuera por el Antequera, debería estar, si hubiera mantenido la dinámica, debería haber sido líder y probablemente ya podría estar hasta ascendido, pero se ha caído en esta segunda vuelta y vamos a ver cómo lo termina gestionando el equipo malagueño. El que se ha puesto ya ahí como líder es el Ceuta, que cada vez está más cerca de segunda división. 22 jornadas sin perder. Otra liga. 22 jornadas sin conocer la derrota. Lo está haciendo muy bien. Tiene un huequecito de 4 puntos. Se puede permitir una derrota en estos últimos 4 partidos. Una derrota pensando que los demás no van a pinchar. Algo que en esta categoría es casi imposible. Es impredecible. Pero bueno, sí, el Antequera se ha caído un poco, se ha desinflado en esta segunda vuelta. Y bueno, el Sevilla tiene una oportunidad de intentar por lo menos luchar hasta el último momento por esa quinta plaza. Antequera y Mérida, que tienen 53 puntos, 5 más que el Sevilla. Ojo, el Mérida Atlético, que lo ha comprado el dueño del Brentford y hay pasta por detrás. Y un Mérida que está un Mérida que le ganó al Sevilla Atlético, que en las últimas semanas ha ido sacando resultados positivos, se ha metido ya como cuarto. Y bueno, la realidad es esa, ¿no? La realidad es que la categoría está muy bonita y un Betis que va a tener un partido muy jodido, porque además está haciendo un gran tramo final de temporada ante el Algeciras, un Algeciras que viene de empatar. El Mirador, ¿no? 2-2 en el nuevo Mirador, 2-2 ante el Yeclano, pero un Algeciras que en su campo está siendo un equipo fuerte y un Algeciras que en caso de ganar prácticamente daría carpetazo total y absoluto al descenso a Segunda Federación. Así que el Betis, que va a jugar el viernes a las 8:30, va a abrir la jornada. El Sevilla, que lo va a hacer en el Maulí el sábado a las 8. Así que esos son los dos partidos. Honor absoluto de equipos como las Algeciras, que no lo sabe, pero a final de temporada siempre se han salvado, no saben ni cómo. Sí, el año pasado y el anterior estuvo con la soga al cuello hasta pero el final. Siempre se acaban salvando, tío. Este año parecía que tenía mala pinta, porque tuvo un tramo de la temporada horrible donde no ganaba. Pero sí es cierto que se ha levantado, que ha tenido una buena racha de resultados en este último tramo de la liga y que va a llegar al final de temporada desahogado. Necesita 3-4 puntos para sellar la permanencia. Esperemos que esos 3 puntos no sean el próximo viernes ante el Hay unas pocas de jornada más para adelante. Eso sí, vamos a hacer carpetazo nosotros al capítulo del derbi chico con las palabras de Jesús Galván y de Arzu García. Que no ha sido nuestro mejor partido, es evidente de lo que veníamos jugando. Sevilla nos ha hecho un buen plan defensivo, buscándonos sobre todo en el medio campo mucho al hombre. Hemos tenido que buscar en demasiadas ocasiones con Guillerme a los jugadores alejados y eso nos ha dificultado. Después la segunda parte creo que no hemos salido bien. Ha sido cuando hemos tenido las ocasiones más claras del Sevilla en nuestra contra y poco a poco cuando el partido se ha ido un poco poniendo con más espacio y donde se podía transicionar, ahí sí creo que ha habido alternancia, pero bueno, partido con pocos errores, pocas ocasiones y creo que el empate es justo. Bueno, lo que ha dicho Arzu, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en los derbis lo que se tiene muchísimas veces ese miedo a perder, por lo que genera luego, por la expectativa que crea, por todo lo que puede pasar. Y bueno, yo creo que sí, que ha sido un nervio auténtico, con mucha tensión, con muchos nervios, con poco fútbol. Y a lo mejor en primera parte han sido más dominadores, por su manera de jugar, por su metodología. Pero por ocasiones han tenido solo una en la primera parte, acercamiento con córner, nosotros igual, y otro centro conmigo, con llegada. Y la segunda yo creo que el partido lo marca la jugada de inicio, ¿no? Si Libra es capaz de materializar la ocasión que tiene, que el partido hubiera cambiado. Y después ha sido igual, dominadores por un momento ellos, nosotros por arreones, mucha tensión, poco fútbol, y a lo que dices del campo es verdad, pero bueno, ha salido un día primaveral a tope, el césped no se podía regar a mitad de partido y se ha ido secando a medida que pasaban los minutos. Esas son las palabras del técnico sevillano y nazareno, en este caso tanto el entrenador del Sevilla como el del Betis Deportivo. Pasamos ahora rápidamente, porque aquí tampoco hay mucho que comentar, al apartado juvenil. Fin de semana donde el Betis de Dani Fragoso, ya pensando en la Copa de Campeones, ha enfrentado al Cádiz, remontada 1-4, partido sencillo y otra victoria más para la Hucha. 4-1. Un 4-1, de hecho 1-4, 4-1. Porque fue en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo.
pero bueno, yo creo que el Betis sigue a lo suyo. Se enfrentaba a un Cádiz que está ahí en la pelea por el descenso, pero que yo creo que va a evitarlo, y un Betis juvenil que empezó perdiendo nada más empezar el partido, pero que los goles de Rodrigo, el gol de Arenas y el doblete de Jorge Rodríguez, que el año pasado fue pieza clave en el Betis Calavera, pues hacen que siga sumando, que siga ganando, y que a pesar de que el equipo ya es campeón de Liga desde la semana pasada ante el Granada, pues siga cogiendo buenas sensaciones para esa Copa de Campeones, donde ya podemos asegurar que no va a estar el Sevilla Fútbol Club como mejor segundo. De hecho, empate nuevamente del equipo de los Rosano, que ya está viendo esa bandera de meta y deseando que llegue esa bandera de meta para ya, por favor, cerrar esta temporada. No porque haya sido mala, porque no es mala. Evidentemente lo suyo es ganar siempre, es lo que aspira el Sevilla juvenil, aunque ahora mismo tiene un titán por delante que es el Betis, pero sí que con 75 puntos se le está haciendo larga. Yo creo que se le ha hecho larga la temporada al Sevilla de los Rosano, con un equipo que por momentos sí ha encontrado el bloque, pero luego se le ha caído, han aparecido, han desaparecido piezas internacionales, luego se han ido, en fin, una temporada un tanto compleja. Empate 2-2 contra Almería, doblete de Vaca, buen cierre de temporada del futbolista internacional por Senegal sub-20, pero 2-2 que, bueno, elimina cualquier tipo de posibilidad de jugar Copa de Campeones. Sí, ya era muy complicado porque el Tenerife en el grupo canario está manteniendo un nivel de puntos prácticamente espectacular. No se puede competir contra eso. No se puede competir contra eso porque además es una liga muy desigualada, donde Las Palmas y Tenerife están varios escalones por encima de sus rivales, pero sí que se puede, porque en los últimos años ha habido... No, el Betis lo hizo. Años que el Betis lo hizo. El Betis se lo ha quitado, que el Real Madrid y el Atlético se lo han quitado, incluso que el Español o el Barcelona... En el 85% de los casos no se puede competir contra eso. Pero sí es cierto que suelen ser el equipo que se lleva la palma porque... hay una mayor desigualdad en el grupo que hace muy complicado, ¿no? El Sevilla, que algo extraño en los equipos de Lolo Rosano, dejó una ventaja de 2 goles, perdió una ventaja de 2 goles en los últimos 15 minutos, marcó Bakary en el 70 y tantos, y al final el Almería, que consiguió empatar, pero bueno, yo creo que ha tenido una temporada muy complicada. Equipo desconectado, muy complicada el Sevilla Fútbol Club. Empezó regular, le costó encontrar esa regularidad, le costó encontrar ese buen momento, pero parece que la encontró durante un tramo, pero esa derrota tras el derbi, no, le ha matado. La de Granada le mató. Le terminó de matar, y la realidad es que una temporada... Generación de transición. Una temporada de transición que tenía el Sevilla Fútbol Club juvenil, eliminado a las primeras de cambios en la Copa del Rey ante el Villarreal, en la tanda de penaltis, segundo en Liga, con una cantidad de puntos ingente a los perseguidores, pero también muy lejos del Betis de Dani Fragoso, y no va a estar en esa Copa de Campeones. Por lo tanto, el Sevilla, que la próxima semana, visitando el Sporting Atlético, va a finiquitar la temporada. Ya campito para cerrar la temporada. A pensar en lo que venga en el futuro, a pensar en lo que venga la próxima temporada, con los jugadores que este año han tirado del carro, muchos de ellos de primer año, que van a tener que ser importantes, también con una base... Más que a pensar, a atar. Porque luego hablaremos de que muchos que no están atados se están desatando. Entonces, atar lo bueno y lo potable que tienes. Intentar mantener los buenos que continúen la temporada pasada, que los de segundo año también sean los encargados de tirar el carro, e intentar el año que viene volver a conseguir las cosas importantes de la temporada, estar lo más lejos posible en esa Copa del Rey, llegar a esa Copa de Campeones e intentar revalidar el título que consiguió la temporada pasada y que este año se ha llevado el Real Betis. Sevilla C, victoria fuera de casa, visita el campo del Ceuta, precisamente, ante el Ceuta de... Bueno, no sé si jugó Diego, pero Ceuta, Diego está no. Ya de Mancheño, de Diego Jiménez, de compañía, todo el mundo que está allí en el Ceuta B, que ha firmado una grandísima temporada, pero victoria buena del Sevilla C, que está terminando la temporada con un saborcito mejor de boca, porque después de esos 7 partidos sin ganar, cayó de la zona de playoff hasta casi incluso mirar al pozo. Ya totalmente salvado el Sevilla C, da carpetazo a la temporada, ha conseguido la permanencia este fin de semana con un gol de Gaby Martínez. Sí, un gol en los últimos minutos, segunda victoria consecutiva del Sevilla C, un equipo que este año ha hecho los deberes de forma impecable. Es un fin de semana el que viene ahora, ya lo del Ceuta, bueno, tampoco tiene mucha importancia, es un fin de semana para meter a mucho juvenil y que en este tramo de temporada se vayan haciendo, que su cierre de temporada sea con el C, ya que está salvado el C.
Bueno, yo creo que no. Yo creo ¿No? que es un fin de semana para disfrutar. Los que lo llevan currando desde el principio de temporada. Que me refiero que es una cosa que se hace mucho, ¿no? De No, que pero- coges a dos o tres juveniles y los metes ahí para creo que que- se vayan fogueando. Yo creo que es un fin de semana para disfrutar. Los que están haciéndolo juegan contra... Van a ser jueces de la Liga. Sí. El Sevilla C. Sí, también. Se ha permitido el lujo de ser juez de la Liga. El Sevilla C, que está totalmente desahogado, va a recibir al Ciudad de Lucena el jueves, jornada intersemanal, aprovechando ese día festivo del próximo jueves, y va a visitar al Puente Genil el próximo domingo, así que va a ser juez de la Liga, el Puente Genil, que es líder, el Ciudad de Lucena, que es segundo. 2 puntos tan solo le separan, así que el Sevilla C va a ser el juez del grupo décimo de la tercera federación, y de lo que haga el Sevilla C esta semana, de lo que hagan sus perseguidores, por supuesto, va a depender quién de los dos. ¿Sabes cuántas temporadas lleva el Sevilla C? Que me acaba de saltar notificación. Lleva el Sevilla C en tercera división, tercera federación, de forma consecutiva. Me lleva muchas. ¿Cuántas? Un número. Creo que 16, 17. 18. Esta es 18. ¿Ves? Pues la 18ª. Yo creo que el Sevilla C es un equipo que está ahí para foguear jugadores, para que esos juveniles que saltan o que pasan de edad y todavía no están totalmente hechos para el filial, para el primer filial, para el Sevilla Atlético, puedan foguearse en el fútbol profesional, en el fútbol semiprofesional, porque la tercera federación tiene nivel, la tercera división antigua tenía mucho nivel, con jugadores que vienen ya de vuelta, con equipos importantes, y conseguir la permanencia durante 18 años en los que incluso ha llegado a pelear por el playoff, también años malos como el del año pasado, en el que se salvó de forma milagrosa debido a Depende de la generación, de si el juvenil que viene es muy bueno, pues te da para estar más desahogado y luchar por la zona alta, y si es un juvenil que no ha tenido tanto éxito, pues evidentemente vas a tener que tirar más del mercado y sufrir. También depende mucho del Sevilla Atlético, de cuántos jugadores necesite el Sevilla Atlético a lo largo de la temporada, de cuántos jugadores te quita el primer filial. Es complicado. Pero bueno, es complicado, pero yo creo que el Sevilla C está donde tiene que estar, en esa categoría, para foguear jugadores, para probar jugadores, para traer jugadores, como el caso de Álvaro García Pascual, de Dima, que vino para el Sevilla C y que está jugando con el primer equipo. Y Máximo, que ha sido importante en un tramo de temporada. Di Máximo, que ha sido importante con el Sevilla Atlético, que venía del Cádiz C durante mucho tiempo esta temporada, hasta esa inoportuna lesión. Y yo creo que hay que valorar el trabajo que se hace en el Sevilla C, porque son muchos años seguidos en una categoría importante, y porque creo que es un buen ejemplo cuando muchos clubes se han cargado a sus equipos C, a sus segundos Ahora filiales. está al revés, ahora están volviendo muchos equipos a volver a C. Cuando muchos clubes se cargaron a sus equipos C, a sus segundos equipos, el Sevilla lo mantuvo, el Sevilla no lo olvidó, y aunque es cierto que en la pirámide de cantera va por detrás del Juvenil División de Honor, pues es cierto que el Sevilla sigue dándole esa importancia y sigue manteniendo un equipo y una categoría muy importante. Totalmente. Dicho esto, Betis C, nuevo partido, nueva jornada, victoria 4-0 contundente contra el Osuna Bote Club, mirando a ver quién va a ser el cuarto clasificado, que será su rival en los playoffs, pero más allá de esto, poco movimiento en lo que se refiere al Betis C. Victoria con goles de Víctor Tellado, otro más para la cuenta, Antonio Valero, Gonzalo del Castillo y David Serrano. Próxima victoria, visita el Alcalá, que es otro de los equipos que está de arriba. Último partido de la temporada, un Alcalá al que le falta un partido, tiene que jugar un partido atrasado, pero ahora mismo el Alcalá es cuarto. Por lo tanto, podría ser el rival del Betis C en esa primera eliminatoria, en esas semifinales del playoff. Ahora mismo, a esta hora de la noche, el Alcalá, que es cuarto clasificado con 51 puntos, y sería el primer rival del Betis C en esos playoffs de ascenso a División de Honor. Se enfrentarían primero en territorio alcalareño, después en la ciudad deportiva Rafael Gordillo. Así que veremos a ver, porque queda mucha tela que cortar en la última jornada en la primera andaluza senior, y veremos a ver quién es el rival, ¿no? Ya sabemos que el Betis va a ser líder, veremos a ver quién es el rival y veremos a ver cómo quedan el resto del grupo. Está ahí el Rinconada, el San José, hay muchos equipos peleando por la zona alta, Bentipo, están peleando por esa zona alta. Veremos a ver quiénes son los que van al playoff y con qué se va a encontrar el Betis C, el equipo de Jesús Capitán Capi, en esos playoffs. Lo llevamos haciendo toda la temporada. Injusto que el campeón no ascienda de forma directa, pero así está hecha la competición, así está hecha la categoría, así que se lo va a tener que jugar todo en esa doble eliminatoria. Dicho esto, pasamos al apartado internacional para poner ya el broche a este programa. Primero
con la selección internacional sub-16 de la selección española. La sub-16 española que ha tenido la presencia de Mario de Alledó, este cadete de Coria del Ría del Sevilla, que más allá de ser importante también ha sido capitán. Marcó, como dijimos la semana pasada, contra la selección de Austria en esa primera victoria. En el segundo partido de Turquía no jugó, en el tercero sí, otra vez titular frente a la selección de Bélgica. Un Mario Díaz que lo está haciendo muy bien tanto de central como de centrocampista, está jugando en las dos posiciones. No sé en cuál lo veremos tanto en el futuro, pero además un perfil polivalente, alto, técnicamente muy bueno, con gol, jugador a tener muy en cuenta, y no sé si tú el año que viene lo esperas incluso en el Juvenil División de Honor del Sevilla. Sí, no creo que tenga ficha con el División de Honor, imagino que tendrá ficha con el Liga Nacional, con el Liga Nacional, pero creo que va a ser un jugador que va a hacer la pretemporada. No me extrañaría incluso que tocase hasta Sevilla Atlético en pretemporada, pero yo creo que va a estar en dinámica de Juvenil A, va a estar en dinámica de Juvenil División de Honor. Es un jugador interesante, un jugador que además está haciendo las cosas bien, polivalente, porque puede jugar tanto de central como de pivote, puede jugar en 2-3 posiciones, y eso siempre es positivo para los entrenadores. Así que yo no tengo ningún tipo de duda de que el año que viene vamos a hablar mucho de Mario, y vamos a hablar mucho del futbolista en la División de Honor, porque creo que va a ser pieza importante, al igual que lo han sido este año los Nico Guillén, los Alexis Siria, etcétera, etcétera. Yo creo que Mario Díaz Lledó es el próximo de los que va a pegar el salto directamente de cadete al primer juvenil. Totalmente de acuerdo. Y de hecho pasamos a la categoría donde ha estado jugando hasta hace no mucho Mario Díaz Lledó, que es la selección sub-15 española, donde viene esa generación que viene posterior, ese cadete B, donde además de un nacido aquí ya, un hombre que se llevó el primer MVP, como es Bruno Luque, también Antonio Murciano de Los Ángeles, Murci, también va a ir convocado los dos, tanto Murci como Bruno Luque, a ese doble amistoso contra Escocia la próxima semana. Hoy es 27 cuando estamos grabando, lo vais a ver mañana 28, pues el 29 será el primer amistoso contra la selección escocesa, que puede ser otra nueva cita de Murci y de Bruno Luque. Sí, otros dos de los grandes talentos de la cantera del Sevilla Fútbol Club. Un Bruno Luque que no vamos a descubrir, ya hemos hablado mucho de él en el Zona Cantera. Murci, que también es un asiduo a las convocatorias con la andaluza, con la sevillana. Fue con sus 14 y ya fue con la española, creo. Creo que ya fue con la española, creo que ya ha estado con la selección española. Por lo tanto, dos jugadores a tener en cuenta, dos jugadores para ponerle esa lupa, y una sub-15 que está viviendo sus últimos entrenamientos, sus últimas concentraciones de esta temporada. Creo que es la última. La próxima temporada, ahí vamos a ver, no ha ido ningún jugador del Betis, pero ahí vamos a ver la próxima temporada. Bueno, hay sub-14 ahora, creo, Sin lugar a dudas, vamos a ver la primera convocatoria de Thiago Polo. Yo no tengo ningún tipo de hecho, es que creo que hay sub-14 y puede que Thiago Polo, ese entrenamiento con la sub-14, que ya está viendo la sub-15 del año que viene, puede que por ahí aparezca Thiago Polo. Va a aparecer seguro. Seguro. ¿Sabe quién estaba en la sub-15 también? David Benítez, que ha sido uno de los nombres del último mercado de fichaje. Y como David Benítez también ha habido movimiento para cerrar así el mercado de fichaje, otro jugador más del Sevilla, es el segundo en 2 programas consecutivos que se marcha del cadete A del Sevilla al cadete A del Betis, que el año que viene seguramente pues esté o en el Calabeti o en el Liga Nacional. Hablamos de Manu Garrido, jugador que estaba en la cantera del Sevilla, que estaba siendo importante en la cantera roja y blanca, y otro más que completa la fuga de joyas del Sevilla al Real Betis Balompié. De hecho, este fin de semana ya ha debutado en el partido entre el cadete División de Honor entre el Betis y el Granada. O sea, otro jugador más que ya adquiere el bono de Miguel Calzado. O sea, que sigue robando perlas de Nervión. Sí, cuando en un sitio las cosas se hacen extremadamente bien y en otro se hacen extremadamente mal, pasan ese tipo de cosas. Hace no mucho la situación era al revés, era el Sevilla el que le quitaba grandes talentos al Real Betis. Ahora, de un tiempo a esta parte, en los últimos 3-4 años, está siendo al revés. Por lo tanto, yo creo que los que dirigen la cantera del Sevilla tienen que hacer autocrítica, los que dirigen la cantera del Sevilla Fútbol Club tienen que ver qué está pasando para que el Betis robe el talento del Sevilla Fútbol Club, de la cantera del Sevilla Fútbol Club, de la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacio, y el Betis que está aprovechando, está sabiendo moverse, y un Betis que su departamento de captación, su departamento de scouting es brutal, que mira jugadores, bien sea en Cataluña, en Murcia, en Extremadura. Pues ¿por qué no lo va a mirar en la Ciudad Deportiva, que tiene a tan solo 10 minutitos en coche? Los tenía ahí por H, por X o por Y.
no han querido renovar con el Sevilla Fútbol Club, no han querido seguir ligados al Sevilla Fútbol Club. El Betis que ha aprovechado la oportunidad, por lo tanto, buenos movimientos del Real Betis Balompié. No se puede decir lo mismo del Sevilla Fútbol Club. Atentos a este futbolista Manu Barrero de cara al año que viene, jugador de Ayamonte y bajo los tejemanejes de la agencia de René Ramos, precisamente, del hermano de Sergio Ramos. Con esto vamos a cerrar el programa de este fin de semana, el lunes que viene, el lunes de feria, ya bajo un cielo de farolillo y seguramente algunos, no sé si ya te veré enchaquetado aquí en el programa, no se descarta que llegues enchaquetado al programa. No. Pero tendremos ya, bueno, esto se verá el martes por la noche, alguno lo verá desde la feria, espero, pero sí que tendremos ya esa semana de feria, así que Edu, bueno, hora de ponerse ya y de planchar el traje. Tú lo tienes ya planchado, ¿no? Está planchado de la Semana Santa, no te preocupes. Bueno, señores, con esto vamos a cerrar el programa, disfruten, descansen, nos vemos en la próxima semana con más Zona Cantera. Chao.